Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tocar el tema de qué es el juego consumidor y, si el tiempo nos da, el karma de Satanás. Para eso vamos a entrar en materia rápidamente. ¿Qué es un juego consumidor? Entonces, en la retórica o en la letra, cuando ustedes escuchan hablar de fuego consumidor, ustedes se imaginan una candela que consume, ¿correcto? Pero vamos a ver bíblicamente qué es fuego consumidor. Cuando tú la tengas clara en esta interpretación, fácilmente puedes entender Apocalipsis 20. Para eso vamos a entrar en materia. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, y para adelantarles, para que ustedes se pongan en sintonía, el juego consumidor son guerras, son batallas, ¿correcto? Entonces esta entidad, Jehová, le dice a Israel que él es el fuego consumidor, pero luego le dice a Israel: tú los destruirás. Entonces está hablando es que Israel iba a destruir unas naciones que vivían tranquilas, sin muro y gente inocente, y los iban a masacrar. Eso es fuego consumidor. Vamos a Deuteronomio, primeramente, capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, el versículo 3. Entonces, váyanse concentrando en lo que les dije, que el fuego consumidor es batalla. Y así fácilmente le van cogiendo el hilo a los textos que vamos a considerar hoy. Vayamos al capítulo 9 de Deuteronomio y el versículo 3. Pongan cuidado a esto, chicos y chicas. Entiende pues hoy que es Jehová, tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú, Israel, los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Entonces el fuego consumidor son batallas, que Israel iba a atacar a esas naciones inocentes y les iba a quitar su territorio. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a Números. Este es también un poquito más claro o igual de claro que ese. Vamos a mirarlo. De Números capítulo 21, donde habla de Sehón, rey de los amorreos, que tiene batalla contra los de Moab, que eran los descendientes de Esaú. Vamos a mirar eso. Número 21, versículo 26 al 28. Porque Hesbón, dice, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, los descendientes de Esaú, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Entonces los amorreos vencieron a los moabitas. Y luego dice el versículo 27: por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, los amorreos, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón. Entonces, un fuego consumidor son batallas, mis queridos amigos y amigas. Vayan asimilando esto. Vamos a ver otro ejemplo. Jotán me parece que es. Vamos a Jueces capítulo 19. Jotán era el hijo de Gedeón, que los israelitas en ese entonces le decían Jerobaal, porque había quebrado los altares de Baal, Jerobaal. Entonces Jerobaal es Gedeón, y este tuvo 70 hijos, y uno de los hijos mató a todos sus 70 hermanos, que eran hermanos de él por distintas mujeres, o sea, eran medio hermanos, pero a todos los mató para hacerse rey en Siquem. Pero quedó uno vivo, el menor,
Jotán. Entonces Jotán, en una colina, en una montaña, les grita a los de Siquem, estando el hermano de él, no recuerdo ahorita, vamos a mirar el nombre de él, me acuerdo de Jotán. Vamos a Jueces capítulo 19 y vamos a Abimelech, se llamaba el hermano mayor. Vamos a Jueces capítulo 9 versículo 19. En el 19 hasta el 21 Jotán les grita pues y les canta la tabla a los de Siquem porque habían matado a todos sus hermanos. Y él dijo, pues si ustedes han hecho bien, entonces gocen de mi hermano y él goce de ustedes. Pero si no, fuego salga de mi hermano que los consuma a ustedes, y fuego salga de Siquem que consuma a mi hermano. Vamos a mirar ahí en el versículo 19 y dice, si con verdad, está gritando Jotán desde el monte, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal, que es Gedeón, y con su casa, que gocéis de Abimelech, que es el hermano mayor de él, y goce él de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo a Abimelech su hermano. Entonces este muchacho les canta la tabla y los deja con esa maldición y se va. Pasado algunos meses, miren lo que narra el versículo 45. Dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló a la ciudad y la sembró de sal. Versículo 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres, cumpliéndose pues la palabra de Jotán. Sigamos leyendo el versículo 50. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas y se pusieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Sigo leyendo el versículo 53. Dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal, hijo de Gedeón. Entonces vean que fuego salió de Abimelech que los consumió a los de Siquem, y fuego salió de los de Siquem que consumió a Abimelech. Son batallas, mis queridos amigos. Vamos a ver otro ejemplo, Isaías capítulo 9. Ya a ustedes les queda claro, pero el Mesías dice que por testimonio de 2 o de 3 testigos se confirma toda palabra. Juan capítulo 8, versículo 17 o 5, 17, algo así. Bueno, el hecho es que estamos citando a 3, vamos al cuarto que habla de lo mismo, Isaías capítulo 9, que las batallas es el fuego consumidor, las guerras. Vamos a Isaías 9, 19. Miren lo que dice aquí, mis queridos amigos y amigas. Por la ira de Jehová de los ejércitos, ya saben quién es esta entidad, el guerrerista, asesino desde un principio. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano.
pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, o sea que te atacan. Eso se llama lloro y crujir de dientes, donde el que cruje los dientes es el que te ataca y el que llora es el que recibe los ataques. Eso ustedes lo pueden comprobar en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 53 al 56, cuando matan a Esteban, que crujían de los dientes, y ese día apedrearon a Esteban. Entonces los que crujen los dientes son los que atacan. Por eso el Mesías dice varias veces: estos irán a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, irán a un planeta bajo la misma circunstancia de esto, a repetir su ciclo, porque este planeta sube de densidad o dimensión, porque los mansos heredarán la tierra, mis queridos amigos y amigas. Muy bien, entonces, pasto de fuego, grábense bien esto: batalla, mis queridos amigos y amigas. Vamos a Apocalipsis, rápidamente, el versículo 16, donde ese individuo, ellos tienen tomado las conciencias de todos los mandatarios del planeta, y también tienen clonados a todos los mandatarios del planeta, generalmente a las potencias o países desarrollados. Y estos clones, mis queridos amigos y amigas, son los desalmados, no tienen alma. Y fácilmente estas entidades pueden programarlos para que cumpla la agenda de ellos. Eso después lo vamos a ver. Ellos vienen clonando gente desde 1938. Han clonado a George Bush, a Hillary Clinton, a Hitler. Hitler era un clon, el muerto, porque se fue a la Antártida y después murió en Brasil. Hitler. Eso lo pueden ver también en una serie de History Channel, donde hablan de siguiendo el rastro de Hitler. Entonces los nazis ya tenían esta tecnología de clonación, y los norteamericanos desde 1938, gracias a sus pactos con la muerte, según lo que dice Isaías capítulo 28 o 29, capítulo 29, donde habla de que harían pacto con la muerte, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es otro ángel, porque el primero que fue destruido es Satanás, por medio de la muerte. Dice Hebreos 2:14, que el Mesías por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en Corintios 15 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es otro ángel. Y en Isaías 28, 29 o 29, 28 dice que hicieron pacto con la muerte, o sea, hicieron pacto con este ángel por tecnología. Y entonces ahí entran los grises, que son los científicos de los dragones, y por eso es que este país es muy avanzado tecnológicamente. Después lo vamos a ver cuando estudiemos quién es Babilonia realmente. Por ahora vamos a seguir desarrollando este tema, mis queridos amigos y amigas. Isaías 16, versículo 13. Pongan cuidado a esto, chicos. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. La bestia sale del mar, eso lo vamos a estudiar después. El mar son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Viene siendo europea, la bestia, Europa. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El falso profeta vienen siendo los descendientes de Caín, porque el primer falso profeta que hubo aquí fue Caín. Eso lo estudiamos la otra vez. Hace un video que me borraron, me lo borraron. Bueno, sigamos. 3 espíritus a manera de rana. 3 espíritus a manera de rana. Pues son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, todos los reyes de la tierra, todos los mandatarios, todos los presidentes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Miren que es una batalla, ¿correcto? Es una batalla. Reúne a todos los mandatarios de los países para una batalla. Y es batallar contra
la simiente de la mujer, Apocalipsis 13. Se llenó de ira contra la mujer, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17 o 13, 17. Bueno, el hecho es que los reúne a la batalla, que es fuego consumidor. Recuerden que la batalla es fuego consumidor. Versículo 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reúne, esa batalla, ¿correcto? Es una reunión de que hacen estos tres espíritus inmundos que sale del dragón, de la bestia y del falso profeta para hacer batalla, una batalla. Eso ya empezó cuando muchas de las personas del planeta pusieron el hombro para que les inyectaran una sustancia extraña. Muy bien, sigamos leyendo en el versículo capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20 y el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerden que el abismo es mar profundo. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Recuerden que atar es lo mismo que hicieron los dragones de Orión. Eso está en Job 38, 31, que Orión ata las Pléyades. Lo que hicieron ellos fue bajar de densidad o de dimensión a los ángeles o humanos luz que estaban en la cuarta dimensión, alta. Los capturan y los vuelven carne. Por eso la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y lo único que tú tienes de Dios es tu espíritu. Eclesiastés 12:7. Tu cuerpo vuelve a la tierra como era. Es lo que usaron los dragones para encapsular a los humanos luz, y tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio, que es el verdadero ángel o Dios, que ellos encapsularon y los engañaron. Por eso hay un evangelio apócrifo donde el Mesías dice que Satanás engañó a los ángeles y los puso en contenedores de barro. Entonces nosotros, los humanos, fuimos capturados y bajados de densidad. Y bueno, Filipenses también lo dice. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces el ser humano se despojó, o lo despojaron. Algunos se despojan voluntariamente para venir a ese planeta, y otros fueron despojados para bajarlos de densidad. Y estos dragones que no tenían ese gen luz, buscaban prolongar sus siglos, su existencia, sus años, parasitando al ser humano, porque ellos se desconectaron de la fuente que es Dios y se volvieron parásitos. Y por eso en Génesis 3:15 creo que dice: polvo comerás. O sea, ellos se alimentan del ser humano y tienen el cuerpo humano como casa. Volveré a mi casa donde salí. Y Lucas 11:24. Volveré a mi casa de donde salí. En tu casa tú tienes los 3 golpes, comes 3 veces. Entonces ellos se alimentan del ser humano. Somos como baterías, energía para ellos. Bueno, ese no es el caso, sino que vayamos avanzando, porque a veces yo me entretengo hablando de algunas cosas y después se me demora un poquito. Y bueno, vamos a mirar que al dragón lo prenden. Al prenderlo, les voy a adelantar esto, lo atan por 1000 años. Recuerden, vamos a volverlo a leer. Vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces atan al dragón como el dragón ató a las Pléyades. Lo atan, ¿correcto? En otras palabras, lo bajan de densidad. Durante 1000 años lo van bajando de densidad, porque ese es un proceso no inmediato, sino que es un proceso tecnológico para ir bajando de categoría o de densidad a una entidad que es de alta densidad y volverla o despojarla, ¿correcto?, de su naturaleza de cuarta a pasar a la tercera. Entonces lo que sucede es esto, que a este individuo Satanás le hacen lo mismo, mis queridos amigos y amigas, que él le ha hecho a la humanidad.
Ese viene siendo pues el karma de Satanás, porque recuerden lo que dice Apocalipsis 13, creo que es, habla de que si alguno lleva en cautividad, sí, Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, como Satanás llevó en cautividad a la humanidad, va en cautividad, entonces Satanás va en cautiverio, lo estamos leyendo en Apocalipsis 20:21. Si alguno mata a espada, como Satanás ha matado a espada y ha mandado a su pueblo Israel a matar pueblos enteros a espada debe ser muerto, entonces Satanás va a morir a espada también, ¿correcto? Y al atarlo, como él ató las Pleiades, Job capítulo 38, versículo 31, así también a él lo atan, pero es para bajarlo de densidad, volverlo humano. Ese es el karma de Satanás. Más adelante lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando este tema. Sigamos leyendo. Versículo 3 de Apocalipsis 20:3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. Entonces, una prisión planetaria, como este planeta es una prisión planetaria, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, noten bien que Satanás no engaña hasta cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué pasa en esos 1000 años con los redimidos, digámoslo así? ¿Qué va a pasar con esos 1000 años? Recuerden algo interesante. Estamos en el versículo 3. Ahorita vamos al versículo 4, pero antes de ir al versículo 4, Apocalipsis 24, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Grábense esto, pongan mucha atención en esto, mis queridos amigos y amigas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, como vamos a juzgar a los ángeles, vamos a juzgar a Satanás. Entonces, durante estos 1000 años que Satanás está atado, miren lo que pasa. Versículo Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Somos tú y yo, los despiertos, ¿correcto? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia que es del mar europea, ni a su imagen, que es americana, la imagen de la bestia, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, no fueron inoculados en sus cuerpos con esa nanotecnología, ¿correcto? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren que durante los 1000 años que Satanás está atado, son los 1000 años que estamos juzgando a los ángeles, ¿correcto? Y le estamos dando conforme a la medida que ellos le dieron a la humanidad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, entonces Satanás va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto, entonces Satanás será muerto a espada. Eso lo vamos a ver ahorita, que vamos adelantando este tema. Sigamos leyendo. Entonces dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Recordemos que cuando hablamos de resurrección es cuando tú desencarnas y tu memoria ancestral te viene a los 3 días. Pero aquí está hablando de bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Hay primera resurrección. Y dice, y la segunda muerte, grábense esta palabra, segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando dice la segunda muerte, tenemos que entender qué es segunda muerte, entendiendo primero qué es primera muerte. Vamos a entender qué es primera muerte y para eso vamos a Génesis. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Grábense bien esto, muchachos, porque vamos a hablar de la primera muerte para que entendamos qué es segunda muerte. Génesis capítulo 2 versículo 17. Dice así:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ya vimos en un estudio quién es el árbol del bien y del mal, que es Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, ese es el bien que tiene desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tiene bien y mal, por eso Satanás te dice la verdad, pero también te miente, porque está obligado por las leyes las leyes del libre albedrío planetario, decirte la verdad, pero también te miente. Es una espada de dos filos, por eso el libro que escribieron Su Simiente tiene dos filos, te dicen la verdad, pero también te mienten, como hoy en los noticieros de ellos te dicen la mentira, pero en las películas que producen en Hollywood, en la misma raza te dice la verdad. Miremos, Génesis capítulo 2, el versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ustedes saben que el hombre comió, o sea, la mujer comió cuento. En el capítulo 3, 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Entonces ellos recibieron una enseñanza. Entonces, en esa enseñanza engañosa, la Biblia llama a esa enseñanza engañosa pecado. A esa enseñanza engañosa llama pecado. Vamos a primera de Timoteo rápidamente, primera Timoteo 2:14. Esa enseñanza es pecado o transgresión o iniquidad. Vamos a mirar esto. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 14. Ahí Pablo dice qué es el pecado. Recuerden cuando tuvimos un tema referente a qué es el pecado y nos dimos cuenta que el pecado es estar engañado. Por eso le dicen, ¿quién te enseñó? En Génesis 3:11, ¿quién te enseñó? O sea, recibieron una enseñanza engañosa. Primera Timoteo 2 y el versículo 14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, siendo la transgresión o pecado el engaño, ¿correcto? Entonces, cuando tú entras en ese lineamiento de estar engañado, tú estás en pecado y por ende estás muerto, ¿correcto? El día que de él comieres ciertamente morirás. El engaño te mata, ¿correcto? Te mata el engaño. Vamos a Efesios capítulo 2 te dice exactamente lo mismo. Cuando tú estás en pecado o en engaño, estás muerto. Efesios capítulo 2 y el versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siendo el pecado el engaño. Entonces estás muerto cuando estás engañado, ¿correcto? Esa es la primera muerte, mi querido amigo y amiga. Cuando el Mesías viene, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos se acerca y el reino de los cielos te dice la verdad y desintoxica la mente de los seres humanos que estaban doctrinados por estas religiones de miedo, y comienza a decir la verdad, y la verdad los hace libres. Entonces miremos que los que entienden a Jesús estaban muertos, pero pasan a tener vida. Vamos a Juan capítulo 5, Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo, creo que es el 23, 5:23, vamos a mirar si es el 5:23 o 5:24, donde el Mesías dice que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna. Vamos a mirar. De cierto os digo, el 24, 5:24, el que oye mi palabra, si oyes a Jesús, escuchad verdad, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, o sea, pecado, engaño, a vida. Entonces, la primera muerte es cuando tú naces, creces, te reproduces y mueres estando engañado. Esa es la primera muerte. Mis queridos amigos y amigas, el planeta Tierra es muy antiguo. Han habido humanidades antes que esta humanidad. Han habido humanidades preadámicas antes que esta humanidad adámica. Cuando llegó esta humanidad, han pasado 75.000 años desde que llegó la humanidad adámica. Cada 25.000 años, algunos dicen que son 25.740 años, la Tierra tiene un reinicio, una cosecha cada 25.000 años,
y empieza un reinicio, vuelve a empezar la civilización desde cero, ¿correcto? Quien despertó en esos 25.000 años sube a la siguiente dimensión o densidad. El que no repite el segundo ciclo de otros 25.000 años y tienes derecho a 3 ciclos de 25.000 años. Si en 3 ciclos de 25.000 años no has despertado, vuelves y encarnas en otro planeta parecido al del planeta Tierra y naces engañado, y esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte, ¿correcto? La primera muerte es esta, donde naces engañado porque vienes en un planeta prisión donde los que gobiernan aquí son los carceleros, que son los dragones, y te tienen subyugado porque necesitan de tu energía para ellos prolongar su existencia, para ellos vivir. Son parásitos, son chupasangre, por decirlo así, por eso claman por la sangre, y la sangre les gusta a ellos, ¿entienden? Mía es la sangre, ¿sí? Ninguna sangre comeréis, yo Jehová, en Levítico 3 y el último versículo de Levítico 23. La sangre es la vida y a ellos les gusta eso, alimentarse de la vida. Muy bien, el hecho es que el tiempo ya llevo media hora y no he culminado. Vamos a seguir avanzando, mis queridos amigos y amigas. Entonces, por eso es que cuando en Efesios leemos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, o sea, en el engaño, muertos, ya sabemos que pasamos de muerte a vida. El mismo Pablo en Efesios 5, vamos a leer de Efesios 5 y el versículo 13 y 14. Efesios 5, 13 y 14 dice también lo mismo. Dice 5, 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, cuando viene la luz a ti, entonces ya pasas de muerte a vida. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es la primera muerte, ¿correcto? Esta es la primera muerte. La segunda muerte viene después de los 75.000 años, el último ciclo, y si tú no has despertado, baja la segunda muerte, ¿correcto? Sigamos leyendo. Vamos a Isaías 9:2, donde nos habla de que este planeta es tinieblas o sombras de muerte. 9:2, miren esto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces este planeta es muerte, ¿correcto? Esta es la primera muerte, mis queridos amigos y amigas. Recuerden que el dragón es atado por 1000 años, y los que reinaron, los que tienen facultad de juzgar, juzgan durante esos 1000 años. Lo que vamos a hacer es bajar de densidad a Satanás y volverlo humano, ¿correcto? Como él hizo con las Pléyades, que las ató y los bajó de densidad y los volvió carne y sangre. Y trabajamos con el 2% del 2% de gen luz. El 98% es ADN desconectado, que estos dragones hackearon para manejar al ser humano. Por eso tenemos las dos naturalezas, la carnal, que no es de Dios, y la espiritual, que es de Dios. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Lo único que dio Dios en ti es tu espíritu. Por eso el Mesías dice en Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Entonces vamos a entender esto. Cuando se ata a Satanás durante estos 1000 años, y de esos 1000 años tenemos la facultad de juzgar, es que lo vamos a volver humano, como él volvió a los pleyadianos humanos. Los volvió carne y sangre, los despojó, los que aprisionó, los que engañó para ponerlos en contenedores de barro y así poderlos controlar, y les dio una bebida para
borrar su mente. Entonces lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces la persona empieza una vida nueva y despojado de su facultad de Dios, para que los dragones fácilmente puedan parasitar al ser humano y nutrirse de su gen luz para ellos prolongar su existencia, porque ellos no tienen el gen luz que nosotros tenemos. Decidieron desconectarse de la fuente, y la dádiva de Dios es vida eterna. Al desconectarse de la vida eterna comienzas a morir, y ellos lo que hacen es conectarse con el ser humano para no morir. Muy bien, sigamos leyendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a mirar esto. Recuerden que la batalla, mis queridos amigos, la batalla viene siendo el fuego consumidor. Estamos en Apocalipsis 20, cuando dice: vi trono, y versículo 4, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Satanás es atado durante 1000 años. El versículo 10 dice, vamos a leerlo, el versículo 7 primero: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, Satanás siendo ya humano, él comienza a dominar a los humanos que no cumplieron su ciclo y que están repitiendo su ciclo en otro planeta, y los engaña, ¿correcto? Los engaña. Pero ya Satanás siendo humano, eso lo vamos a ver ahorita. Dice el versículo 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Recuerden que batalla es fuego consumidor, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego son batallas. Entonces Satanás muere en batalla. Sigamos leyendo el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque son encarnación tras encarnación que van a estar en un planeta en las mismas condiciones que este, lloro y crujir de dientes, donde todo se arregla a las malas por batalla. Entonces ese es el fuego consumidor. Versículo 14: la muerte y el Hades, estos son otros ángeles que son bajados de densidad, porque el que lleva cautividad va en cautividad. Apocalipsis 13:10. Y al que mata a espada debe ser muerto. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces empiezan en un planeta con las mismas condiciones de estos, pero ya ellos no gobernando, sino siendo humanos. Y aquí, cuando Satanás engaña a las naciones, es un humano, es un líder humano de sangre y carne, gobernando a este pueblo, ¿correcto? Y ahí viene el acabose de Satanás, y vamos a mirar cómo es Satanás muerto y cómo pasa esto de ser ángel Lucifer a ser humano de carne y sangre. Vamos a Isaías, vamos a ver 2 textos. Isaías capítulo 14. Ahí hablan de este individuo, Lucifer. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Así dicen las Biblias más antiguas. Lucifer, aquí dice lucero, hijo de la mañana, está traducido su nombre. Pero vamos a leer el versículo 4. Dice: pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia, porque en ese entonces Babilonia era la potencia, y Satanás siempre ha estado detrás de cada potencia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor y cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra, dice, está en reposo, y en paz se cantaron alabanzas. Pero es cuando Satanás perece. Sigamos leyendo.
Toda la tierra está en reposo y en paz, y cantaron alabanza. Versículo 8. Aún los cipreses, porque está hablando aquí de árboles, y los árboles son personas, se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, Satanás, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. O sea, los muertos, recuerden, la segunda muerte, están engañados. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, le dirán a Satanás, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, o sea, humano. Llegaste a ser como nosotros. Satanás llega a ser humano, mis queridos amigos y amigas. Y al que lleva en cautividad, Apocalipsis 13:10, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Recuerden lo que dijo el Mesías a Pedro: al que hierro mata, hierro muere. Vamos a ver cómo es muerto Satanás. Isaías capítulo 14, vamos a leer el versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra cuando era un ángel caído, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades con su tecnología? Recuerden que los desiertos es una anomalía, porque la palabra de Dios dice, produzca la tierra hierba verde. Cuando hay desierto es una anomalía, y es la mano de este individuo. Entonces el 17 dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, entonces Satanás es prendido. Apocalipsis 21. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, Satanás, tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto pasados a espada. Entonces, al que mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis 13:10. Que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpos muertos hollados. Lo van a patear, lo van a revolcar por las calles. No serás contado con ellos en la sepultura, no lo van a sepultar, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Ese es el fin de Satanás. Vamos a mirar otro texto, Ezequiel capítulo 28, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 28. El karma de Satanás, mis queridos amigos y amigas, es volverse humano. El fuego consumidor son batallas donde este individuo, siendo humano, morirá. Así como puso a las naciones en guerra y a matarse unos a otros, él también morirá igual. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, porque en ese entonces Tiro era una potencia y Satanás estaba detrás de ella. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, porque él es telepático y lee la mente. Todos los ángeles son telepáticos, así como una vez cuando hablaban de Babel, que todos tenían un mismo pensamiento y una sola lengua, es la telepatía que nos quitaron cuando alteraron al ser humano original. Ese es otro estudio, pero entonces sigamos leyendo el versículo 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Satanás necesita oro y plata. Cuando ustedes empiezan a estudiar o a investigar quiénes manejan el oro a nivel mundial, es su simiente. Hebreos, que manejan el comercio del oro y de las gemas a nivel planetario, porque los dragones necesitan el oro para su tecnología. Sigamos leyendo.
Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Esa palabra Jehová podíamos quitarla, ponerle Dios o infinito creador. Recuerden que estas Biblias son amañadas y siempre ponen ese nombre y ese nombre no corresponde al infinito creador. Dice, por tanto, el versículo 7, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas con la hermosura de contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios en mano de tu matador. El karma de Satanás es volverse humano. Aquí, ¿cómo sabemos que está hablando de Satanás? Versículo 14, tú querubín grande protector, lo menciona como un querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En el versículo 13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, el karma de Satanás, mis queridos amigos y amigas, es volverse humano como tú y yo. Ese es su karma. Por eso ha descendido últimamente con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se le acaba el tiempo a estos dragones. Se le acabaron el tiempo a estos dragones. Y la posesión de la tierra, porque la tierra quedará para los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mis queridos amigos, espero que hayan entendido. Bendiciones para todos. Shalom.